Para realizar este cuadro de distribución de frecuencias, se utilizaron los datos de la actividad de la proteasa fibrionílica. Para obtener los intervalos de clase, la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia absoluta acumulada, se utilizaron sus respectivas fórmulas. Estas mediciones nos sirven para organizar mejor la actividad de la proteasa. Gráficos de histograma de frecuencia. Como podemos ver en pantalla, el histograma muestra la distribución de las actividades enzimáticas de los ensayos de la tabla 3. Se puede interpretar de la siguiente manera. El eje X muestra la actividad de la proteasa Son indicadores estadísticos que se utilizan para describir la forma de una distribución de datos. Se enfocan en dos aspectos principales. Asimetría. Indica que si los datos son simétricos o están inclinados hacia un lado, derecha o izquierda. Kurtosis. Indica si la distribución es más picuda o más aplanada que la normal. Por mililitro, con una frecuencia de aproximadamente 16 ensayos. Y hay un valor atípico o extremo en el rango de 250 a 300 unidades fibrinolíticas por mililitro, que es la barra final a la derecha. Este es el resultado del ensayo que logró la actividad enzimática más alta, que según el documento fue de 284 unidades fibrinolíticas por mililitro. Gráfico de polígono y frecuencias. Como podemos observar en el gráfico, la línea comienza en 0, sube drásticamente hasta alcanzar su punto más alto y luego desciende. El punto más alto de la línea corresponde al rango de actividad enzimática donde se concentra la mayoría de los resultados. El polígono muestra claramente que la mayoría de los ensayos se agruparon en los valores más bajos. El polígono vuelve a subir ligeramente al final para mostrar la existencia de ese único ensayo con una actividad mucho mayor, y luego regresa a 0 para cerrar el gráfico. Este gráfico confirma visualmente lo que se observa en el histograma. Gráfico de frecuencias acumuladas. El gráfico muestra lo siguiente. En el eje X se representan los límites superiores de los rangos de actividad enzimática. En el eje Y se muestran las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, el número total de ensayos que se encuentran en o por debajo de cada límite superior. Las líneas ascendentes de la ojiva te permiten ver de manera clara cómo la mayoría de los ensayos se centran en los primeros rangos. La curva sube rápidamente para el primer punto y luego se estabiliza, lo que indica que pocos o ningún ensayo se encuentra en esos rangos. Okay. Por otro lado, tenemos las medidas de tendencia central, las cuales, como todos sabemos, se utilizan para poder resumir los datos y encontrarles un valor representativo. En este caso, se ha utilizado con los datos de actividad enzimática, la cual estos datos se acomodaron de menor a mayor, pudiendo así sacar la media, la mediana y la moda. Como media nos ha dado 80.09 y como mediana y moda el resultado en ambas fue 79. Vamos a hablar sobre las medidas de posición, o también conocido como caja y bigotes. Vamos a describir brevemente lo que es una medida de posición, que sirve para dividir y describir un conjunto de datos ordenados indicando dónde se ubica un valor particular dentro de una distribución. Ya sabiendo esto, vamos a explicar también brevemente la tabla con los datos indicados. Esta gráfica muestra que la mayoría de los datos se concentran en el rango de 50 a 80, con un promedio cercano a 7.75. Sin embargo, hay un valor muy extremo alrededor de los 280, que es un outlier y que indica que dentro del conjunto de datos hay una observación muy diferente a los demás. Medidas de dispersión. Aquí tenemos una tabla hecha con el programa PAST que nos muestra el rango, la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
En el rango nos dice que los datos están distribuidos en un intervalo de 252 unidades entre el menor y el mayor valor. Para la varianza, mientras más grande sea, mayor es la dispersión de los datos respecto a la media. En este caso, los datos muestran bastante variabilidad. Y para el coeficiente de variación, en promedio, cada dato se desvía unos 52.7 de la media. Como conclusión, en definitiva, la estadística descriptiva demostró ser una herramienta fundamental para validar el objetivo del estudio, aunque la producción de la enzima fue inconsistente en la mayoría de los ensayos. El proceso de optimización logró su objetivo principal al identificar las condiciones que permitieron alcanzar un rendimiento excepcional, superando el valor promedio en casi 4 veces y probando el potencial del método para una producción eficiente de la enzima. Como conclusión, en definitiva, la estadística descriptiva demostró ser una herramienta fundamental para validar el objetivo del estudio, aunque la producción de la enzima fue inconsistente en la mayoría de los ensayos. El proceso de optimización logró su objetivo principal al identificar las condiciones que permitieron alcanzar un rendimiento excepcional, superando el valor promedio en casi 4 veces y probando el potencial del método para una producción eficiente de la enzima.